¡Feliz Año Nuevo! Gracias por estarnos sintonizando hoy, sabadito, 4 de la tarde, 1 de enero, iniciando. Yo sé que cada uno de ustedes ya tiene propósitos, metas para todo este año 2022. ¡Wow! La verdad es que muchos no creímos que lo íbamos a pasar, ¿verdad? Con todo esto que ha habido del COVID, de la pandemia, de la mascarilla, del alcohol, bueno, tantas cosas que hemos vivido. Pero gracias a nuestro Dios estamos comenzando con pie derecho 2022. ¿Y saben qué? Hoy les traigo un testimonio, bueno, le traemos con Ronnie, para que ustedes sepan, traemos un gran testimonio que es la invitada especial de hoy, Kimberly Canjura, misionera. ¿Usted quiere saber más de eso? Aquí la tenemos, Kimberly, qué gusto. Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy feliz de estar con ustedes en este inicio de año. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Kimberly Canjura? Y queremos que Kimberly se presente y nos diga quién es y qué está haciendo. Bueno, pues yo soy misionera, en específico estoy haciendo misiones en Europa y ahora estoy haciendo una promoción para poder salir a España. Ya estuve en España antes de pandemia, casi me llega la pandemia ya. He estado en viajes más largos, creo que estuve 2 años en Rumania y luego me mudé 3 meses a España y he estado viajando alrededor de Europa. He estado en aproximadamente 10 países. Entonces el Señor me ha permitido poder estar ahí ayudando a las personas y eso es lo que hago y lo que soy. Wow, qué genial, Kimberly, saber de que una salvadoreña tenga el Espíritu Santo, cree en el Señor y anda dando palabra pues a todo mundo. Y esto es literal, todo mundo, porque ya 10 países recorridos, ¿verdad, Kimberly? Bueno, pero yo te tengo una pregunta. Que nos cuentes cómo es ese proceso que tuviste que tener para llegar a esas misiones. Así que cuéntanos, te dejamos. Bueno, es un proceso un poco largo, voy a tratar de hacerlo más corto, pero en primer lugar no quería ser misionera, por si lo querían saber, no eran mis planes. Sí crecí en una familia cristiana, tuve mis tiempos en los cuales fue de rebeldía, allá como a los 14, 15 años, nos alejamos de la iglesia, solo mis papás iban. Entonces muchas veces vi orar a mi mamá en las noches pidiendo que volviéramos, ella nunca nos hizo presión, pero como que el Señor nos empezó a llamar cuando empezamos a ver problemas y cosas y volví al Señor, volví por medio de un ministerio que es con el cual trabajo, con un ministerio de niños y bueno, pasó el tiempo y el Señor empezó a inquietar mucho el tema misiones, porque no solo yo soy misionera, también mi hermano es misionero. Entonces él fue el primero que dio el paso para misiones y fue un proceso difícil porque nosotros entramos a un lugar donde es un internado por 2 años. ¿Un internado? Sí. Okay. Estamos 2 años fuera de nuestra casa y fue difícil para mi mamá, pues somos sus hijos y que se le fuera y todo lo demás, ¿verdad? Entonces para mí también era una decisión difícil cuando el Señor empezó a tocar mi vida, la tocó de muchas formas. Fui a una semana de oración donde fueron muy directos en decirme, esto es lo que Dios quiere para tu vida y tienes que hacerlo. Y yo dije, no, esto no es para mí. Yo había escuchado en mi iglesia desde pequeña que teníamos que tener cuidado hasta con lo que cantábamos. Entonces, cuando en mi iglesia cantaban cantos misioneros, yo me quedaba callada porque yo decía, no, así el Señor no va a tener opciones de decirme, tú cantabas y llorabas eso y ahora no quieres ir. Entonces yo decía, no voy a tener opciones para que el Señor me llame. Pero el Señor me empezó a inquietar el corazón como no tienen idea. Él empezó a hablarme y yo, no, Señor, esto no es para mí. Yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio, estudiaba contaduría en la Universidad Nacional y tenía una vida que no era de muchos lujos, pero yo me sentía bien, servía en mi iglesia, entonces fue como, Señor, tranquilo, yo estoy bien así. Y el Señor decía, no, este no es tu lugar, este no es tu lugar. Me llevó a Nicaragua y en Nicaragua, pues, sin querer, mi mente habló y dijo, esto es lo que tienes que hacer toda tu vida. Y yo lo saqué con mi boca. Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y me quedé como, ¿qué acabo de decir? Y ahí el Señor empezó a impactarme. Y empecé yo, no, Señor, esto no es. Hasta que al final el Señor me presionó tanto que ya no me sentía cómoda en mi universidad. Ya no me sentía cómoda en mi trabajo. Sentía que eso no era para lo que Dios me había llamado o el propósito que yo tenía en mi vida. Me imagino que ese mover, eso que sentiste era el Espíritu Santo, ¿no? Sí, claro, pues el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una decisión muy difícil porque era dejar. Yo cuando le dije a mi madre lloró y dijo, no, tú no vas.
Y yo dije, ok, la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres. Entonces yo le dije, A conveniencia. pues claro. Era un alivio que tus padres te dijeron que no. Sí, entonces yo entré a mi cuarto y yo le dije, bueno, Señor, tú me has mandado a honrar a mis padres. Entonces mi madre dice que no. Si mi madre no dice que sí, yo no voy. Y yo estaba feliz, yo continué con mi vida, pero el Señor en una oración en la noche le habló a mi mamá un día y ella entró llorando a mi cuarto y me dijo, ¿en realidad te vas a ir? Eso es lo que dice Dios, le dije yo. Y me dijo ella, entonces si te vas a ir, te vas y no te despidas de mí. Y yo estaba como... Y salió del cuarto y yo empecé a llorar, Señor, ¿y ahora cómo hago? Ya mi mamá dijo que sí, ¿cómo voy a hacer? Wow, Kimberly, qué sorpresa más grande saber de que primero te habló a ti, el Espíritu Santo movió a Kimberly, y saber de que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegó donde tu mamá y le dijo, hey, ¿qué pasa si yo le estoy autorizando, verdad? Y aún así ella, pues te vas, ni modo, te vas. Muy interesante, la verdad, Kimberly, esa manera de cómo inicias tu misión, ¿no? Muchas personas, fíjense de que yo creo que, bueno, yo hace poco me enteré de que El Salvador es uno de los países que más manda misioneros. Yo no sabía, la verdad. De tamaño tan pequeño somos de los que más misioneros mandan. De verdad, Ronnie, wow. Sí, eso... somos como el número 3, creo, porque el primero es Costa Rica, pero de ahí nosotros le seguimos a ellos, enviando más ok. misioneros. El primer país de mandar misioneros Latinoamérica es Costa Rica. Costa Rica. Ujú. Y El Salvador está en tercer lugar. Entre los terceros, No, hombre, segundo lugar estamos. salgan para que seamos los primeros. Agarren palabra y salgan a misionar. Y yo hablando, y ¿tú qué onda? ¿A qué hora, verdad? Sí. Bueno, Kimberly, ¿y qué más nos puedes contar con ese proceso que viviste? ¿Alguna vez bueno, tú ya nos dijiste de que no querías y todo eso, pero algún sueño, algo o alguna otra forma en que te diste cuenta que ibas a ese proceso de misiones? Pues realmente la razón por la que no quería era porque yo siempre he querido familia, todavía no tengo, pero vi los hijos de los misioneros cómo sufren mucho de cambios de países, cambios de colegio. Y yo decía, yo no quiero una vida así para mis hijos, para un esposo, o no tener una casa, porque todos soñamos, o sea, todos soñamos con una estabilidad, un trabajo, ¿verdad? Salir a misiones es dejar todo, vender, irte por fe. Entonces, y el Señor me empezó a cuestionar eso, o sea, ¿acaso no crees que yo puedo hacerlo? Estuve yendo muchas semanas de oración porque yo decía, necesito mayor confirmación. La última vez el Señor confirmó tan fuerte que fue por medio de alguien que me habló directo, que no sabía lo que yo hacía o lo que yo estaba pasando, pero me dijo, esto es lo que el Señor dice. Dice que quiere que tú vayas, dice que Él necesita que tú hagas esto porque ese es tu propósito. Y yo en mi mente, yo solo estaba oyendo a la persona, y yo en mi mente le dije al Señor, Señor, yo no tengo dinero. Y cuando yo dije eso en mi mente, ni lo pronuncié con mi boca, la persona me dijo, y por el dinero te estás preocupando. Si yo te estoy llamando es porque yo te voy a sostener. Entonces fue como, Dios, ¿y ahora qué hago? No tengo otra excusa más. Mi mamá ya dijo que sí, el dinero está ahí. Entonces yo salí de ese lugar diciéndole a mi mamá, mamá, yo en enero entro al programa. Yo en enero me voy y empecé a hacer trámites de universidad, hablé con mi trabajo, renuncié. Lloré armando maletas, mi mamá lloró a la par mí armando maletas. Ella me decía, si no te quieres ir, no tienes que irte, nadie te está obligando. Y yo le dije, no quiero, pero el Señor me está llamando, y si no hago lo que el Señor me manda, entonces no va a tener sentido en mi vida. Y entré a ese proceso de 2 años, un proceso difícil. Pasamos casi 40 días haciendo ejercicio. Yo soy gordita normalmente y era más gordita en ese entonces. Mi familia me decía, te damos 5 días y te regresas porque no vas a aguantar. El ejercicio tú no lo vas a aguantar, te vas a venir. Y yo decía, Señor, si tú me estás llamando, me vas a hacer aguantar. Yo lloré corriendo, lloré haciendo ejercicio. Tuvimos militares, yo lloraba. Yo le decía al Señor, Señor, me quiero ir de aquí. Pero yo sabía que tenía que obedecer a Dios. Tenías militares. Militares al mando. Sí. Es que nosotros en nuestro proceso de escuela de misiones pasamos un proceso de 40 días que se llama campamento de botas, que es el mismo que se hace con los militares.
Entonces los No, primeros... yo no aguanto, no. Pero es una escuela especial porque es específica para los que queremos trabajar con niños. Yo trabajo con Ok. niños en Europa, entonces nosotros los que trabajamos con niños pasamos esa escuela. Los demás pasan otro proceso que probablemente Dios lo lleva por diferentes etapas, ¿verdad? Pero los que queremos trabajar así, eso nos toca y fue duro porque esos militares te gritan, te levantan en la madrugada, comen, te ponen tiempo para comer, solo tenés 3 minutos para comer. Entonces, Bueno, la verdad que ha estado interesante esto que Kimberly nos está hablando, ¿verdad, Ronnie? Sí, sí, está muy interesante y creo que muchos han sentido ahí lo difícil de ese trabajo misionero, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en unos instantes, no nos cambie. Hola, hola, gracias por estarnos sintonizando. Estamos hablando del testimonio de las misiones con Kimberly. Miren, estoy emocionada, estoy sorprendida de cómo Dios la ha movido a ella, pero ¿saben qué? Hoy Kimberly nos va a platicar de sus testimonios, varias experiencias que ha tenido, bueno, en esos países que ha visitado, ¿verdad, Kimberly? Así Sí. que cuéntenos. bueno, el primer testimonio que creo que quiero contar es cómo salí. Realmente yo no iba para Europa, iba para Paraguay. Y el Señor movió a mi líder, hablándole siempre al Espíritu Santo, el mover de Dios, a decirle de que me sugiriera Rumania, que por cierto yo no sabía dónde quedaba Rumania. Yo sí tenía un llamado y aún siento en mi corazón por Ucrania, porque era un país que está muy cerrado, que hasta este año, gloria a Dios, han permitido la prédica libre en Ucrania. Yo estoy tan feliz por eso. Entonces, yo oraba por Ucrania. Yo cada vez que llegaba a un lugar donde oramos y ponía mis manos, yo oraba y yo sentía la presencia de Dios y podía pasar horas orando ahí. Cuando a mí me dijeron Rumania, yo me quedé, pero no es Ucrania y ni siquiera sé dónde queda Rumania. Entonces me dijeron, pues vete a orar y decide si vas a ir a Paraguay o vas a ir a Rumania. Yo iba subiendo y yo decía, Señor, ayúdame a no llegar a ese mapa y correr a Ucrania porque tengo que tomar una decisión. Así que cuando llegué al mapa, lo siento, fue lo primero que hice. El amor por esa nación me llevó a poner mis manos. Y cuando yo pasé el tiempo, dije, bueno, no tengo que concentrarme. Y con mi mano puesta empecé a buscar, ¿dónde está? Ya sé dónde está Paraguay, ¿dónde está? Y no encontraba Rumania. Y yo solo sentía en mi corazón, quita tu mano de ahí. Y yo, Señor, ahí está mi corazón, no puedo quitar mi mano, quítala. Y cuando yo la quité, resulta que Ucrania está arriba, Rumania está abajo. Y todo el tiempo yo estuve orando por las dos naciones. Entonces yo empecé el proceso y muchos me decían, es demasiado dinero porque es Europa. Y yo le decía al Señor, yo recordaba la oración y le decía, Señor, tú dijiste que si el dinero no me iba a preocupar. Y realmente el dinero no me preocupó. Hubo una persona que me dio más de la mitad de lo que yo necesitaba para irme a misiones. Yo hice todo mi trabajo, me esforcé, visité iglesias, trabajé para que un día mi director me llamara y dijera, yo quería llamarle a usted y escucharla a usted, saber si se iba a desmayar, si iba a gritar o qué, porque alguien le acaba de enviar todo lo que usted necesita para irse.
Y yo sentí la fidelidad de Dios. Yo no sabía si gritar, yo no sabía qué decir, solo me dijeron, está ahí todavía. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque las lágrimas, el esfuerzo, el haberte creído valió la pena. Y eso me motiva porque es también motivación para ustedes, el hecho de que si Dios promete, Él cumple. Wow, qué bonito. Hasta yo me puse un poco erizo cuando dijo que le habían provisto todo lo que necesitaba. ¿Te imaginas? Sí, es que ese es el poder de Dios. Ese es el mover, ese poder sobrenatural que yo sé que muchos de ustedes que quizás todavía no comprenden, pero hemos venido hablando con temas que hemos, desde el 20 de noviembre del 2021 que comenzamos, hemos tratado de darles a comprender ese poder espiritual, y hoy con Kimberly que nos esté hablando de esta manera, y vean hasta dónde la ha llevado el Señor con esas oraciones, y es que totalmente se nota que usted es misionera de corazón, ¿verdad? Así que, pero ¿y qué más con los otros países? ¿Qué nos puede contar? Bueno, testimonio grande es que se habla rumano. No lo hablo completamente, pero lo hablo en un 70% y lo aprendí. ¿Habla rumano? Vaya, a ver, yo quiero saber algunas palabras en rumano. Bueno. Creo que la vamos a poner a prueba. Esto no estaba en el guión, pero vamos a poner a prueba. ¿Cómo se dice hola? Buna. ¿Cómo? Buna. Buna. Sí, Buna. Ok. Buna. A todos. ¿Cómo es? Buna tuturor. Buna a tuturor. Buna a tuturor. Dios mío, santo. No. Pero creo que la palabra que más les va a costar es la palabra Dios. Porque en todos los idiomas son 3 letras, 4 letras. En rumano es la palabra más larga. Se dice Dumnezeu. Dumnezeu. Con Z. Dumnezeu. No, hombre, si antes puedo inglés. No, sí, antes Sí. con el inglés. A duras penas luchamos con el español. El rumano. Tienes razón, Ronnie, totalmente. El rumano cuando lo escuchan se oye como que fuera portugués, pero ya cuando tú le pones oído te das cuenta que no, tiene palabras en italiano, tiene unas cuantas palabras en ruso y sus propias palabras. La cuestión de la lengua es complicado para eso. Pero te tengo una pregunta interesante con esa lengua. O sea, ¿tú la estudiaste o el Espíritu Santo te la derramó o la lograste estudiar? Bueno, hice un viaje exploratorio de 3 meses, donde uno de esos 3 meses, el encargado mío me dejó en una ciudad donde nadie hablaba ni inglés ni español. Me dejaron sola con gente hablando rumano. Y era como los primeros días solo a señas. Esto, aquello. No hallaban ni cómo preguntar. No había internet en ese entonces. No tenían wifi en ninguna casa. Y yo estaba como, Señor, ayúdame. Entonces empecé a orar y a pedirle ayuda. Ya cuando yo regresé y ya volví por mayor tiempo, que ya iba por 2 años, entonces sí tomé clases, pero yo sentí que mis clases fueron mucho más fluidas por el hecho de que yo había tenido una experiencia previa donde el Señor me había usado. Pero creo que el momento en el que el Señor abrió bien mis ojos, mis oídos y todo mi entendimiento para el rumano fue estando en una iglesia. En Rumanía las iglesias son mixtas en algunos lados, son rumanos y son gitanos. Entonces, Rumanos y gitanos. Y gitanos, Rumanía está lleno de gitanos. Y hay un problema en Rumanía que a veces se ve un poco la división entre ellos, que por lo menos si es una iglesia pequeña, los gitanos van atrás sentados y los rumanos se sientan adelante. Si es una iglesia grande, tiene 2 divisiones, a un lado los gitanos, al otro lado los rumanos. ¿Pero eso de los gitanos es una religión o es lo que vemos en las películas? Es como lo ven en las películas, es una etnia que viene de la India y son personas que viven ellas independientes. Ellas se han ido trasladando por Europa, pero se han instalado específicamente en Rumania. Entonces, allí fue donde yo sentí que el Señor abrió mis ojos y todo para el idioma, porque yo no les entendía a ellos cuando oraban, pero sí sentía el dolor de ellos. Y hubo un día que yo le dije, Señor, yo no les entiendo, porque yo me sentaba en medio en las iglesias para no hacer diferencia entre un lado y otro. Y yo oía a una gitana atrás llorando y yo decía, Señor, yo quisiera entenderles, ayúdame, porque mi traductora no estaba cerca, siempre tenía una traductora, y de repente yo empecé a oírla y empecé a oír que ella decía, Señor, gracias porque tú no nos discriminas, gracias porque tú sí nos amas, tú no haces la diferencia. Y yo empecé a decir, le estoy oyendo. En serio le estoy oyendo. Y fue como empezar a entenderles a ellos su idioma y fue como el abrir para que yo aprendiera el idioma mucho más rápido. Haber escuchado la oración de una gitana con el dolor en su corazón porque Dios sí la amaba.
Wow, me he quedado sorprendida. Bueno, Ronnie, creo que también. Sí, me he quedado sorprendido, porque esa cuestión de los idiomas siempre pensaba que era un estorbo, una dificultad para los misioneros, pero al final Dios siempre mueve sus piezas para que no sea una dificultad y se vuelva un testimonio más de las misiones. Sí, igual en España es lo mismo, o sea, es un racismo grandísimo hacia bueno, toda Europa le tiene como un racismo a los gitanos. Para ellos la comunidad gitana es lo peor que puede haber, los pordioseros, ladrones, y no es cierto, no todos son así. Y creo que acá nosotros vivimos eso, la diferencia de que si vives en una colonia eres de esto y si vives en otra eres de otro. Y es difícil porque el Señor no hace diferencia de personas. Dios no hace diferencia, Él ama a todos por igual, sin importar tus errores o lo que haga. A Él no le importó que yo no quisiera, Él me llamó para hacerlo, entonces. Bien. Si usted quiere seguir aprendiendo más, conociendo más de las misiones, le invitamos a que siga con nosotros y regresamos en un instante. No se despegue de su televisión. Gracias por seguir con nosotros en este tiempo del break. Tenemos a Kimberly Canjura, misionera de las Asambleas de Dios, quien nos ha relatado acerca de su testimonio, de su ministerio en las misiones. Y quizás algo que quisiéramos saber con Crisia, y quizás muchos que están ahí quieren saber, ¿cómo sé yo que tengo el llamado misionero o que soy llamado a las misiones? ¿Cómo podemos descubrirlo, Kimberly? Bueno, en primer lugar, si sientes el amor por algún país en específico, el Señor te está llamando a algo. La necesidad por un pueblo en específico, el Señor te está llamando. Y también lo puedes descubrir en el transcurso de tu vida, aceptando a Dios y entendiendo que esto que nosotros los misioneros hacemos, están llamados todos. Porque la Biblia lo habla, que mandó a todos ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Entonces eso no decía el Señor solo los que me siguen, solo los pastores, sino que lo hizo para todos. Ay, Señor, este es un reto lo que nos está haciendo Kimberly, porque, bueno, la verdad a mí me encanta algo. Dijo Kimberly que siente el amor por esa nación. Y la verdad es de que cuando hablamos del amor por otra nación, estamos hablando siempre del amor al prójimo. Porque imagínense cómo nos cuesta dar ese paso, ¿no? Poder perdonar al prójimo, poder amar al prójimo, poder ayudar. Entonces, cuando viene este derramamiento como le ha pasado a Kimberly, con ese Espíritu Santo, y sentir un amor grande por un país, no estamos hablando por una persona, estamos hablando por un país, porque ella no sabe, o al que va no sabe ni a dónde va. Me imagino que llega y ahí pues hace todo la organización, me imagino, de la iglesia que va a llegar a usted. Hablamos con alguien que nos recibe, pero el trabajo, por lo menos en España, se está empezando de cero. El trabajo lo tengo que hacer desde que llegué el año pasado, hace 2, 3 años que llegué. Empecé de cero, sola, a ver metros, ver cómo moverme, entonces es algo diferente, es dejar tu familia. En España es español, ¿verdad? La ventaja es que en España es español, pero... La única ventaja que veo. Sí. Sí, así es, Ronnie, es la ventaja en España. Pero bien, queremos invitarlo a usted que nos está sintonizando
por todos los medios, tanto en redes sociales, en el canal TDF 99 o en el cable, que en ese momento se concentre, porque Kimberly va a hacer una oración de poder, una oración que lo va a llenar a usted, ¿verdad? Y quién quita que con esta oración se le active las misiones a usted, así que atentos a la oración de Kimberly, ¿verdad? Realmente puedo sentir que el Señor ha estado tocando vidas. Sé que estás ahí, estás escuchando y sabes que es contigo que el Señor te está llamando. Quizás te identificaste conmigo y no quieres hacerlo, pero vamos a orar para que el Señor te dé el valor para poder hacerlo. Así que si quieres, allí donde estás, puedes cerrar tus ojos y voy a orar por ti. Señor Jesús, yo te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando este programa, lo están viendo, Señor. Sé que tú has tocado corazones. Hay tantos testimonios aún que hablar, Señor, pero tú eres bueno y tú vas a darle sus propios testimonios a ellos que están escuchando, Señor. Abre sus mentes, abre sus corazones para entender que eres tú el que les está llamando, para entender que eres tú el que quieres entrar a sus vidas y hacer un cambio del cual no se van a arrepentir nunca, Señor. La vida no es fácil contigo, pero tú nos ayudas a poder sobrellevar cada uno de nuestros problemas, cada uno de nuestros llamados, Señor. Yo bendigo la vida de las personas que me están escuchando y te pido que seas tú, Señor, revelándoles cuál es el propósito que tú tienes para ellos, Señor. Que sé que son propósitos de bien y no de mal, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ay, muchas gracias, Kimberly. Creo que hay muchas personas que sí van a tomar la decisión después de esta oración. Y queremos también apoyarte, Kimberly. Y creo que también hay alguien por ahí que quiera quizás aportar a las misiones, específicamente al ministerio en el cual Kimberly está moviéndose. ¿Cómo podemos apoyarte, Kimberly? ¿Cómo pueden apoyarte? Bueno, claro que sí. Si se trata de Asambleas de Dios, pues yo estoy como misionera a corto plazo. Pueden buscarme así con el Ministerio Castillo del Rey y dar la ofrenda que ustedes quieran dar. También oren por mí, porque sus oraciones realmente son las que levantan mis brazos. He sentido las oraciones en el campo y es lo que más necesito, más allá del dinero, orar por mí. Y si pues están interesados, si no son de Asambleas de Dios, son de cualquier otro lugar, pues pueden hacerlo. Voy a dejarle los links ahí para que puedan buscarme. Mi página se llama Love for Mission. Entonces ahí la pueden encontrar en el Facebook para que ustedes puedan seguirme y ver cómo está el trabajo. Y pues muchas gracias por el tiempo que se han tomado para escucharme. Y si el Señor les toca el corazón, pues aquí estamos. España necesita, haga misiones y apóyame a mí también. Y espero que algún día no solo me apoye, sino poder recibirle a alguno de ustedes allá en España para que puedan llegar y ayudarme también y vivir la experiencia que el Señor quiere darle por medio de misiones. Amén. Recuerde que misiones se hacen yendo, orando y ofrendando. Usted decide cómo hacerlo. Yo le agrego una más, ¿sabes? Promoviendo. Si usted no tiene el dinero, si usted sabe que alguien puede orar, puede decirle, yo no puedo orar, pero vos sos de oración, ora por esta misionera. Yo no puedo dar, pero conoce a alguien que tiene dinero. Dígale, mira, hay alguien que necesita ayuda, puedes ayudarle. Así es, Kimberly. Qué gustazo, qué bonito todo esto. Así que apoyemos a Kimberly Canjura. Y pues si en su corazoncito el Espíritu Santo me lo está tocando y dice, hey, hay que aportar, hay que ayudar a esta misionera, no importa la cantidad, ¿verdad, Kimberly? Ahí el granito que usted dé, que le nace en su corazón, va a ser una gran ayuda para Kimberly. Así que, bueno, no solamente en las redes sociales de Kimberly, queremos hacerle de su conocimiento que si quiere hacer una donación para Kimberly, también puede sintonizarnos en nuestras redes sociales, comunicarse con nosotros, también en nuestro correo electrónico, para cualquier cosa. Y si pueden hacer oración por Kimberly Canjura, mucho que mejor, ¿verdad? Porque la verdad es que hay que apoyarnos, ¿verdad? Hay que apoyarnos en oración, ¿verdad, Ronnie? Así es. Nos acabó el tiempo, Cristian, y gracias a Kimberly por estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima entrega del programa, que será la otra semana, ¿verdad? Así es. El tiempo pasa rápido. Nos vemos para la próxima semana. No se quede sin seguirnos en nuestras redes sociales.